Dichos y hechos con Edna Lorena Fuerte. Esto es Dichos y Hechos, soy Edna Lorena Fuerte. Hoy vamos a continuar con el tema polémico, la trata sexual de niños. Acompáñenos. Señor, ¿usted qué opina del abuso y la comercialización de niños? Bueno, pues es una pregunta que yo creo que todos en conjunto en Ciudad Juárez tenemos la misma opinión de que está mal, de que debemos frenar eso, pero no nada más las autoridades, sino todos juntos, buscar la manera de hacerlo. Eso es lo que opino. Es que está mal, porque ellos tienen sus propios derechos, no podemos quitarles sus derechos, así de simple. Deben de vivir su etapa de maduración. Pues amigas y amigos, nuevamente aquí con ustedes. Nosotros no nos fuimos, ya pasó una semana, pero vieran cómo está interesante aquí la plática en esto de los acomodos aquí con nuestra producción, porque finalmente estamos escudriñando este tema de la trata sexual de menores, que como decía aquí la licenciada, es un tabú, pero que existe, se da, y que nos quedamos por ahí en una denuncia del 2007, que era de un gringo por ahí que andaba ahí enganchando chavitos a través de una mexicana, ¿sí? Tache por la mexicana también. ¿En qué nos quedamos, Oscar? A ver, platícanos. Quedamos que en el 2007 hubo dos asuntos que al menos yo recuerdo, una de un americano que había victimizado cuando menos a 13 niños, varones todos por cierto, y los había enganchado a través de una mexicana para tener precisamente actos sexuales, él, ¿verdad?, con los niños. Los llevaba después de ganar su confianza, de llevarlos a comer pizzas, de llevarlos a algún centro comercial, de comprarles algunas cosas, dulces, etcétera. Pues entonces había un abuso sexual posteriormente. Pero de él nada más, no traficaba con ellos. Pues el problema se da el tráfico, por ejemplo, en la mujer mexicana, que pues es sí, la que hace el enganche. Ajá. Precisamente porque ella recibe un beneficio económico porque otro haga una explotación sexual, es donde viene la finalidad, ¿no? Estamos muy chavos todos aquí, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan de las famosas poquianchis? Digo, esto no es de ahorita, ¿no? Que ahorita 60. En los 60s, allá en Guanajuato, que fue Jalisco. Exactamente, que fue todo un escándalo, se hizo una película, etcétera, etcétera, y que finalmente el padrote, la madrota, finalmente han existido. El punto es de que ¿qué ha pasado? O sea, se nos ha salido de control, se volvió ya el colmillo del poder, como lo que comentamos hace ratito, como un negocio demasiado redituable. ¿Qué ha pasado, doctor? Parece que más que lo que ha sucedido en este proceso, hablando de las poquianchis, que fue un caso muy conocido, sonado y hasta... En el caso de las poquianchis, eran los policías y los jefes policíacos los involucrados. Ay, cualquier similitud con la actualidad es pura coincidencia. Y esto fue qué caray. Justamente sí. León, Guanajuato, sí. San Francisco del Rincón y Guadalajara, Jalisco. Bueno, también Lagos de Moreno estuvo involucrado ahí. Curiosamente, un sector, con todo respeto, muy católico. Muy católico, muy tradicional, muy conservador, tierra de cristeros. ¿Sí? Esto es otra beta para platicarlo, para claro. Platicarse, ¿verdad? Ahora, en el caso de las poquianchis había esa colusión con policías municipales y jefes de policías municipales. En el momento actual, cuando hablamos de tráfico de personas, estamos hablando de un fenómeno supranacional donde intervienen políticos de muy alto nivel
porque las ganancias son altísimas. O sea que ya se globalizó. Se globalizó, O sea, como el tráfico de drogas, como el tráfico de armas. Está globalizado, gravísimo, ¿no? Gravísimo. Y entonces entra el punto, ¿por qué se da el tráfico sexual? ¿Como un negocio, por el ejercicio primero psicológico del poder? ¿Por qué? Mucho tiene que ver el ejercicio del poder. Cuando hablamos de tráfico de personas, cuando hablamos de abuso sexual, obviamente interviene el deseo sexual, pero lo que más interviene, las pasiones que intervienen de una manera más definitiva, es el abuso de poder, la sensación del poder. Y aquí yo diría, la impunidad no me hace nada, así como no me hace nada si cuelgo a alguien en el puente al revés, o si mato a otro, ¿verdad? O si agarro un pato aquí y lo asamos aquí enfrente de todos, no nos hace nada, pues puedo hacer lo que me dé la gana con un grupo sumamente vulnerable. Pero entre el corte nos decías, Oscar, que sí tenemos dientes en la legislación local. O sea, el Código Penal del Estado de Chihuahua sí tiene dientes. ¿Qué quiero decir? Que sí está tipificado ciertas acciones, pero que no se ponen finalmente, ahora sí, que no se encaminan directamente a ejercerlas. Platícanos un poquito, Oscar. Bueno, mira, la ventaja que tiene el código del Estado de Chihuahua es que cuando se trata de menores de edad, no necesitas acreditar necesariamente, no necesitas acreditar los medios comisivos de la actividad ilegal. Es decir, no necesitas acreditar que hubo coacción física o coacción moral, o que hubo una privación de la libertad, o que hubo engaño, o que hubo un abuso del poder. O sea, el código nos dice, si es un menor, le creo que finalmente por su edad, por su característica psicológica, emocional, está finalmente siendo pues abusado, tratado, enganchado de una manera engañosa, pues, o sea, finalmente, ¿no? Definitivamente, que es una ventaja que tenemos en el Código del Estado de Chihuahua, que no tienen otras legislaciones. Y la actividad de la trata de personas no solamente es desde la captación de la persona hasta que se le está explotando, sino incurre en actividades previas como inducción o procurar o promover ese tipo de actividades, ¿no? Y volviendo ahorita, por ejemplo, al tema de las poquianchis, tenemos muchos negocios de poquianchis actuales, modernos, se ven modernos, o sea, tenemos mucha gente que viene de Centroamérica y Sudamérica a México y son pues precisamente de esas nacionalidades y son captadas en aquellos países, son traídas a veces con engaños a México. Cuando están aquí se les quitan sus pasaportes para efecto de que no se vayan y se les amenaza con denunciarlas en migración mexicana, ¿verdad? Si ellas se van y por lo tanto van a ser detenidas un tiempo en migración para al final ser deportadas a su país. Aquí en Juárez, por la Panamericana, precisamente por aquí, había hace unos años algún por establecimiento en donde hasta políticos y gente hasta por ahí de seguridad nacional iba por ahí a dar la vuelta, a ver cómo estaba el asunto, ¿verdad? Que dizque para investigar y nada, pues obviamente eran cómplices de lo mismo, las bajas pasiones que finalmente no sabemos controlar como seres humanos, el ejercicio del poder, yo puedo, me vale, no me hace nada, la impunidad total, pero yo vuelvo a insistir, esos casos finalmente son de gente adulta, por supuesto lamentables, pero los niños, o sea, los chavitos y chavitas, desde que nacen 6, 7 años hasta los 12, 15, 16 años, que finalmente están en una edad sumamente vulnerable, con a veces nosotros como padres que no les prestamos atención porque estamos más dedicados a ver las noticias amarillistas de los periódicos o de la tele, en lugar de ponerles un poquito de tiempo a nuestros hijos. Estamos preocupados porque no alcanza el gasto, porque ya cerraron las maquilas, porque ahí viene Bin Laden y luego nos cierran la frontera y no podemos ir al Paso los fines de semana porque hay mucha cola, en verdad, ¿no? Entonces, ¿qué nos está pasando también como sociedad? Porque entonces, leyes sí tenemos en el estado de Chihuahua. ¿Qué nos pasa, licenciada? Yo creo que falta de compromiso y la cuestión familiar, como que es muy sencillo, o sea, es muy sencillo delegar la responsabilidad a los maestros en las escuelas que nos cuidan a nuestros niños, en lo que nosotros trabajamos,
en los amigos, en los juegos, en los videojuegos, en la computadora. Entonces empezamos a crear como que una madre o un padre sustituto, ¿no? Y vamos delegando porque yo como padre tengo mucho trabajo, porque tengo muchos problemas, porque tengo... Y los padres de familia debemos tomar las riendas de nuestros hijos, debemos responsabilizarnos. Pero el gobierno debe de establecer políticas públicas Así más es. claras. Miren, o sea, no hay dinero para nada, que las patrullas, que no hay dinero. A mí me da mucho coraje, la verdad, eso. Porque si hacemos un análisis de los sueldos de nuestros diputados, de nuestros funcionarios públicos, de las prestaciones, de los coches, de los guaruras, de los servicios médicos, no hay dinero para nada, pero sí hay dinero para ellos. Y ellos tienen la responsabilidad de servirnos. Así Lo digo es. con todo respeto, usted es una funcionaria, pero usted es consciente, es madre, es juarense, está joven. O sea, hay que poner el dedo en la llaga. O sea, finalmente todos estamos en lo mismo. O sea, a menos de que nos vayamos a otro país, también los hijos de esos políticos van a andar aquí, ¿ok? Ya no quieren vivir ni siquiera en Juárez, en México. O sea, yo aquí diría, hay otro tema tabú, se dice, es que los pederastas, los pedófilos, son homosexuales. Y aquí también se me va a poner 2 que 3 de punta, pero no es así, no necesariamente es así. Como no todos los heterosexuales son, ¿cómo se llama? Puros y santos, como no todos los homosexuales son pederastas. Efraín. Los estudios que se han realizado y que no son muchos en el mundo nos hablan de que el abuso sexual contra menores no es un asunto de orientación sexual. Las cifras que nos arrojan los estudios, los pocos que hay, nos dicen que por cada abuso sexual contra menores de índole homosexual hay entre 9 y 11 abusos de índole heterosexual. Y miren, yo les digo esto con todo respeto porque este tema trae muchos clichés y trae mucha discriminación asociada y nos da temor tratar este tema. Ay, Dios mío, ¿qué van a decir? Ay, ¿qué va a decir la iglesia? Pues que diga lo que tiene que decir. La iglesia tuvo un gran escándalo sobre esto, que todavía está dando cuentas y que no rezarse muchas cosas moralmente a mucha gente, ¿no? Con todo respeto para los católicos, yo vengo de una familia católica, pero hay que decir las cosas como son, si no, no las vamos a poder cambiar. Y hay que estar en la espiritualidad más allá de en las instituciones de poder. Es el escándalo del siglo XXI para la Iglesia Católica, que ya ha sufrido otros escándalos en siglos anteriores, pero este es el escándalo del siglo XXI. Y la Iglesia respondió primero con Ratzinger como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y ahora como Papa Benedicto XVI, respondió la Iglesia yéndose en contra de seminaristas y sacerdotes homosexuales, que algunos de ellos pudieron haber sido abusadores, pero la mayoría muy probablemente eran personas de bien. O sea, no es el rollo homosexual pederasta, como heterosexual libre de pederasta. O sea, no, esta es la creación del chivo expiatorio. Bueno, y que aquí, viene desde la Edad Media. Y aquí viene el punto, o sea, el ejercicio nuevamente del poder, de la impunidad y el punto del negocio. Por decir, entonces hablamos ya de que la gente lo hace, porque bueno, pues yo, por decir, Zúcar Curiba, o sea, yo soy heterosexual, pero me gusta traficar con los chavitos, digo, está probado, y le gusta meterse con los chavitos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que está en el ejercicio del poder, en la impunidad y en la mafia finalmente que existe. Y puede un hombre ser absolutamente heterosexual, porque además este tipo de delitos ordinariamente los cometen los hombres, mayoritariamente en contra de niños. De niños o de niñas. O de niñas, sí. Puede ser un abusador de niños y vivir heterosexualmente. O sea, usted lo puede ver caminando, le digo que va a todas las congregaciones habida y por haber, y por acá el lado oscuro, ¿no? O sea, haciendo de las suyas. Es que yo creo que aquí el punto importante es el ejercicio del poder, no la cuestión sexual. Eso es muy... Eso es. Bueno, pues ahí les va. Usted, amigo y amiga, ¿sabían que existe un partido político, escúchelo bien, partido político en Holanda, que es partido de pederastas? ¿Usted lo sabía? O sea, pues yo hasta hace poco, les soy sincera, y esto nos cuestiona sobre el camino de este tipo de actos para el poder público. O sea, ellos en Holanda dicen, en Holanda está legalizada la prostitución.
está legalizado el narcotráfico. Un chorro son los matrimonios gays y todo el asunto, son muy abiertos. Y ahora dicen, bueno, nosotros como pederastas tenemos derecho a que se nos escuche y nuestra única alternativa es el Parlamento, por lo tanto formamos un partido político. ¿Qué opinión te merece, Oscar? Si no recuerdo mal, fue creado en el 2006 este partido, creo que se llamaba Partido de Amor Fraternal, Libertad y algo así. Me llamaba mucho la atención que decía amor fraternal cuando no tiene nada de fraterno ese tipo de hicieron unos cambios amor. Por ahí, movimientos 2008, en el 2010 ya traen el lema caridad, libertad y diversidad. Fíjate nomás, diversidad. Caridad, libertad y diversidad. Y ellos dicen, si hace cuántos años la homosexualidad era una enfermedad, estamos hablando de los años 80, ni siquiera hace poquito, digo hace mucho, ¿no? O sea, 70 y tantos, ¿verdad? Cuando se desclasificó, bueno, 10 años antes. Aquí el doctor bien me corrige. Dicen, bueno, en unos añitos, pues ya la pederastia va a ser perfectamente aceptable y normal. Este es un rollo ético, moral, de gran trascendencia, pero que tenemos que poner atención, porque se diría, para evitar la pederastia y el tráfico y todo eso, hay que legalizar la prostitución. Déjeme decirle que en Holanda está legalizada y se van a Tailandia a hacer trata de chavitos y chavitas, ¿no? En Alemania está legalizada y son los mayores exportadores de pederastas en el mundo. Entonces, es un mito finalmente ¿no? Y en un país tan conservador y de tantos tabús y a veces tan hipócrita en algunas cosas socialmente como somos nosotros. O sea, este tipo de cosas pues nos ponen el pelo de puntas, pero ahí está, y hay que decirlo. Entonces, ellos dicen, tenemos que ejercer nuestro derecho y nuestra libertad a través de accesar al poder público. Una de sus propuestas también es que sea legalizada, o sea, sea bien vista socialmente el sexo con animales, ¿no? Oscar, la zoofilia. Sí, afortunadamente creo para la sociedad y para los valores, este partido, hasta donde yo sé, no tiene ahorita una representación parlamentaria. Sí, hasta ahorita no. Hasta ahorita no, ¿verdad? Dicen que les faltan 30,000 euros. Hay algún desvergonzado o desvergonzada que quiera participar. Les faltan 30,000 euros para poder participar ahí y hacer más actividad. Definitivamente vemos gente, yo creo, con escasos valores, ¿verdad? O con una escala de valores muy al revés de la que debiéramos de tener, porque esas personas están solicitando precisamente que se baje hasta 12 años la edad legal para tener sexo. Además solicitan que se legalice el uso de las drogas duras, no solamente las drogas blandas en Holanda, sino como las drogas duras, como la cocaína, la heroína, etcétera. Y además que se les permita andar desnudos en la calle, ese tipo de situaciones. Yo creo que uno de los elementos que debemos cuidar mucho, licenciada, pues será el cuidar los valores también en nuestro hogar y aprender a defendernos, ¿no? De cuando hay alguien que ataca los valores fundamentales. ¿Qué punto, doctor, entre la libertad y el excesivo puritarismo, ¿no? Porque, no, o sea, es un problema complejo. Es bastante complejo. El puritanismo sí. se nos revierte socialmente. O sea, es el extremo. Que cruza el otro y ya. En el 88, si no mal recuerdo, yo me hice de un libro, compré un libro en Phoenix. No visito mucho los Estados Unidos, pero en esa ocasión pasé por Phoenix. Y el libro se llama Never Say Yes to a Stranger. Nunca le digas sí a un extraño. Y es un libro muy bien hecho desde el punto de vista de la impresión, del papel, etcétera. Pero las propuestas son propuestas muy estilo gringo, muy estilo latinoamericano, donde todo lo que mencionan ahí es restricción, prohibición, etcétera. Si un niño o una niña siempre le dice no a un extraño, pues se queda nada más en la relación con su madre, porque el padre es un extraño en algún momento de su vida. Me parece que esas posturas tan radicales no nos abonan nada a la sociedad. Por ejemplo, en muchos estados de la República,
personas con 14 años, en otros estados con 13, en otros no mencionan edad, sino dicen nada más que la persona sea puber, por ejemplo Tabasco. En otros países 16 años, España tenía 14, después lo elevó a 16. Es un tema muy complejo donde para la ley es muy difícil, porque la ley tiene que ser para todo mundo. Para todo mundo. No puede haber excepciones, porque Sí. entonces ya no es ley. Y es un tema muy complicado porque siguiendo la línea de los Estados Unidos, hemos puesto legalmente 18 años de edad. Pero ¿quién nos dice que una persona de 17 años, no todas, pero una persona de 17 años y 11 meses no tiene la capacidad para decidir? Y no hablo de abuso, y no hablo de tráfico, por supuesto. ¿Quién nos dice que una persona de 25 tiene, por el simple hecho de tener 25, Pues tiene no, la capacidad? hay unos de 50 que todavía andan ahí. Complejo, Claro, que va totalmente. mucho más allá de la ley, pero Claro. tenemos que ser respetuosos de la ley, obviamente, pero tenemos que ir más allá de la ley cuando abordamos este tipo de problemáticas, porque en nuestro afán de proteger a los menores, y yo estoy absolutamente a favor de la protección irrestricta de menores y mayores y de todo el mundo, también podemos atropellar derechos. Si una persona de 16 años tiene la plena capacidad psicológica, mental para decidir que su pareja es aquella persona de 21 y la ley se lo prohíbe, estamos atropellando también Claro. derechos. Es un tema muy complejo. ¿Y cómo pudiéramos ahí, qué mensaje pudiéramos dar en nuestra propia sociedad con nuestras características, ¿no? Para que la gente entendiera esto, o sea, ¿quién me valora a mí que psicológicamente estoy ya maduro o al otro que no lo está? Lo que usted Tenemos que decía. hablar con nuestros hijos. Eso. Tenemos que hablar con nuestros hijos, tenemos que hablar con nuestros educandos, tenemos que abrir el tema sexual. Abrirlo. En la medida en que vamos soterrando, vamos enterrando, vamos invisibilizando el tema sexual, en esa medida nuestros menores están expuestos. Claro. Porque si los menores no saben, porque no les hemos dicho, que ellos tienen partes de su cuerpo que son muy privadas y que además su cuerpo es de ellos, no es de nadie más, ni es de su mamá, ni de su papá, ni del sacerdote, ni del maestro, ni del extraño, sino de ellos, ni del tío. Y ellos son los que deciden. Si no decimos esto, si seguimos con estas campañas que se dieron muchos años en medios de difusión nacionales como dile no. Bueno, dile no, claro, si no quieres dile no, pero también tienes derecho a decir sí. Claro. Pero nos da miedo hablar de la libertad y de los derechos, de la autonomía, porque no queremos abordar esta temática con los menores de edad, creemos que les hace daño, lo que les hace daño es la ignorancia. La ignorancia. Así es. ¿Usted cómo ve, licenciada? Yo considero que un punto muy importante es de que nosotros como padres conocemos a nuestros hijos perfectamente y Ay, a veces, mire, déjeme decirle que a veces los padres no se conocen ni a ellos, hombre. Estamos en una generación ahorita, nosotros mismos, como que nos desbalagamos, ¿no? yo considero que es más una evadir, o sea, evadimos el hecho de que vemos que nuestros hijos ya tienen, empiezan con necesidades sexuales, y simplemente es más cómodo para mí, como Eso. madre, mejor volteo e ignoro la situación. En vez de, vamos a platicar, abrir el panorama, ¿verdad? O sea, darle este es un las asunto opciones. de información. Exacto. De información que nos lleva a la formación. Así En es. cambio, ocultamos, negamos. Como al niño de chiquito, no te toques ahí, pues está explorando a los 2, 3 años. Y es natural que Y lo si haga. es muy obediente, nunca se toca. No, pero va a llegar y no otro que hubo- lo toque y exacto. entonces sí va a haber un Exacto. problema, ¿no? Entonces, porque no va a saber ni siquiera defenderse porque no sabe lo que tiene. Es correcto, ¿no? ¿Cómo la ves, Oscar? Es que este tema nos da para muchas cosas. A nosotros lo que nos interesa en Dichos y Hechos es ponerlo en la mesa y que la gente, o sea, aquí no vamos a tener descubrir el Vamos a hilo solucionar. negro ni solucionar. Por supuesto. No somos autoridad, no tenemos los medios, pero sí queremos darle a la gente diferentes puntos de vista para que nos pongamos a analizar. A veces nos dan el plato y bueno, pues me lo trago como va. En lugar de decir, a ver, ¿dónde está el arroz? ¿Dónde está? ¿Es carnita? ¿Escudriño? Así ¿La es. parto? Eso es lo que tenemos que hacer Ya con lo hace que mucho, sucede. Los medios ya hacen mucho cuando abren los temas y los ventilan. Cuando ya los temas dejan de ser spot o dejan de ser estas recetas facilonas de hazle así o hazle así. La vida es muy compleja, no es de hacerle así o así, no es de A o B. Es de pensarlo, es de tomar decisiones inteligentes, es de hablarlo, es de discutirlo. Es Y de no atrevernos, de no quedarnos nomás en el dicho y ponerlo en la mesa.
Una última reflexión de cada uno de ustedes. Nos podríamos llevar aquí toda la tarde y no acabaríamos, pero bueno, es un tentempié. Esperemos tener a Lidia Cacho con nosotros aquí en Dichos y Hechos. Estarán invitados. Creo que será muy interesante ver la experiencia de ella a través del mundo y sobre todo menciona cosas de Juárez, cómo se está tipificando cosas aquí, cómo nos hacemos de la vista gorda, cómo nos da miedo a lo mejor, como lo decía aquí el abogado, pero cómo tenemos a fuerza que saber que existe. El que nos volteemos no quiere decir que no exista. Una última reflexión, de favor. Pues lo primero es que tenemos que educarnos. Eso es lo más importante, observar, saber lo que está pasando a nuestro alrededor y participar con nuestra familia, enseñarle a cuidarse, definitivamente. Nomás para tocar alguna cuestión legal que es importante, México se suscribe al protocolo de Palermo, ¿verdad? Y está suscrito también a los derechos del niño, etcétera. Entonces ahí sí hay una edad, independientemente de, como dice el sociólogo, pues de que hay personas menores de edad que tienen mayor capacidad, pero la ley es muy clara y sobre todo los derechos fundamentales de los niños, dice, se debe considerar niño una persona menor de 18 años. Entonces, por ahí tenemos que empezar, que es a ellos a quien tenemos que proteger más, y una de las protecciones más importantes que les podemos dar es la educación, aparte de lo que las autoridades tienen que hacer, ¿no? Y que haya una coordinación específica entre todo tipo de autoridades que vigilan ese tipo de negocios, que vigilan el crimen organizado y que vigilan la trata de personas, pues definitivamente no. Pero nosotros como familia, como ciudadano, ¿qué podemos hacer? Pues educar a nuestros hijos para que ellos también sepan cuidarse y nosotros observarlos. Y estar atentos, decía Lidia Cacho, si van a un hotel, en una playa o en cualquier lado, ese hotel puede ser un punto de tráfico sexual, abusados, pónganse alerta, no contribuyan dándole la lana a esa gente que ya de por sí nos hace daño. Doctor, aparte de agradecerle su visita, les vuelvo a recomendar el libro de aquí de nuestro buen amigo Efraín Rodríguez, Ortiz, Crímenes de Odio por Homofobia, y de un nuevo libro donde participa Chihuahua Hoy, de la universidad también. Bueno, ¿dónde conseguimos estos libros, doctor? En la librería universitaria. Muy bien. ¿Y un comentario final? Pues es muy importante abrir los temas. Me parece que los medios de difusión en Ciudad Juárez todavía muy poco han abierto los temas polémicos, como que todavía siguen pensando más en el rating y siguen pensando más en los programas de entretenimiento, pero que no nos llevan, no nos dan mucho como sociedad. Este tipo de programas son muy importantes, no para dar soluciones, pero para abrir la temática, para poner sobre la mesa los diferentes puntos de vista, ¿verdad? Para poder hablar que los menores, que los mayores, que todo el mundo nos empapemos de la problemática y seamos realmente animales políticos, como lo proponía Aristóteles. Pues y por lo menos que se nos quede un poquito lo animal, porque a veces, ay caray, están más inteligentes esos que andan atrás. Lorena, un último comentario. Yo reitero, participación ciudadana. Sistema DIF está trabajando activamente. ¿Dónde localizamos? ¿Dónde denunciamos? Platíquenos. Denunciamos personalmente, calle Sevilla. Pues no vamos a ir porque nos da miedo, la verdad no confiamos mucho. Para los que no confían, teléfono 610-3045. 610-3045. Es importante. Sistema DIF tiene programas de primaria, secundaria, preparatoria abierta para niños desfasados, programas de karate, lectura, tareas. Es importante que se acerquen para que vean las posibilidades que tenemos. Si no podemos cuidar a nuestros hijos, bueno, darles opciones. Vamos a hacer una cosa, licenciada. Usted llévese con el compromiso aquí de nosotros y de muchos de nuestra audiencia en que vamos a tomar nota de lo que usted nos dice. Okay. Pero usted llévese por ahí la tarea de decirle a doña Bertita y allá a la gente del DIF y al gobernador y a quien corresponda que bajen más políticas públicas, ¿no? O sea, que no se esperen a que denunciemos, que vayan desde la Guadalajara izquierda hasta Riberas del Bravo, desde Lomas de Poleo hasta Zaragoza, y verán que nomás rascándole poquito, ahí hay mucha necesidad. Gracias por acompañarnos, y a ustedes, amigos y amigas, muchas gracias otra vez. Hoy acabamos con la frase de la semana, y ahí les va. Es mucho menos pesado tener a un niño o una niña en brazos que cargarlo sobre la conciencia. Así que, para ustedes, para nosotros, la reflexión, y vamos a ponernos a pasar de los dichos a los hechos. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias al Parque Central y a los patos también. Dichos y Hechos con Edna Lorena Fuerte.
donde la política la hacemos todos y todas.